El siguiente video es como evidencia de actividad del taller de enseñanza-aprendizaje y learning correspondiente al módulo 2, actividad 1, metodología enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es María Angélica Juárez Sánchez. El propósito de esta actividad es reconocer las características de las metodologías de aprendizaje con el apoyo de herramientas de la web 2.0. La actividad a desarrollar es precisamente un video cuyo nombre es Metodologías de Aprendizaje. Como introducción tenemos que la metodología del aprendizaje es una disciplina que comprende una serie de técnicas, métodos y estrategias que implementadas sistemáticamente contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Esto lo podemos ver en el lado derecho del mapa. Al lado derecho podemos ver que factores como la organización del tiempo, esto es, horarios de estudio, el acondicionamiento del lugar donde se estudia, la concentración, la comprensión, el interés, la memoria, la claridad de pensamiento, la toma de notas, los buenos hábitos de lectura, el repaso y la preparación para un examen son todos aspectos que al aplicarse con rigor metodológico mejoran las capacidades de aprendizaje y rendimiento escolar. En resumidas cuentas, todo esto es el arte de aprender a aprender. Para emplear una metodología en la educación en línea, y de hecho esto también aplica para la educación presencial, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado está la experiencia como docente. Esto lo podemos ver en el sentido de las manecillas del reloj. Esta experiencia como docente nos permite observar cómo proyectar el contenido de la información. Por otro lado está la metodología a aplicar, que dependerá del tipo de contenido de la información, es decir, si ésta es de forma práctica o teórica. También está la relación entre la metodología y la finalidad de la enseñanza. En términos generales, es lo que el docente desea que el estudiante logre al término del curso. También tenemos la relación entre la metodología y el académico, es decir, el nivel de conocimientos del estudiante y la metodología correspondiente. Finalmente, está la aplicación de la metodología, la cual depende del contenido de la información que se desea brindar. En el caso de la UNAD, esta emplea dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje las siguientes metodologías. De izquierda a derecha podemos ver el aprendizaje basado en la resolución de ejercicios y problemas, el aprendizaje basado en el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas y finalmente el aprendizaje basado en proyectos. En mi experiencia como alumna y como docente he visto que a los estudiantes se les facilita comprender las situaciones si se les da una explicación de cómo, cuándo, por qué y para qué es que se emplean las matemáticas. Esta situación a veces está relacionada con el entorno de forma tan habilidosa que se vuelve imperceptible, y cuando se les hace notar, se sorprenden y se sienten motivados a leer y a seguir investigando, incluso a experimentar. Es por lo anterior y con base a la actividad de estilos de aprendizaje, donde se detectó que los estudiantes tienen preferencia por el aprendizaje visual, que la metodología de aprendizaje a desarrollar para este video es el aprendizaje basado en problemas. ¿Pero en qué consiste este tipo de aprendizaje? La intención de esta metodología de aprendizaje es crear una estrategia que se fundamenta en un problema tipo. Este problema tipo se diseña para que el estudiante le dé solución y al mismo tiempo pueda desarrollar las competencias esperadas, empleando los conocimientos con los que ya cuenta, los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su experiencia laboral y de vida, ya que esta problemática debe de estar apegada lo más posible a la realidad. Veamos en este mapa mental en qué consiste el aprendizaje basado en problemas. Por un lado está el docente, quien hace la presentación del problema al estudiante. En esta presentación plantea la situación en la que se desarrolla el problema, sus incógnitas y lo que va a desarrollar.
Además, también establece las condiciones de trabajo. Si se va a trabajar de forma individual y en equipo, esto lo debe de estipular el docente. Por otro lado, está el estudiante, quien al leer el problema va a identificar las necesidades del mismo. De ese problema va a obtener la información con la que cuenta y al aplicar el método científico va a llegar a la resolución del problema. ¿Cómo propicia el proceso de aprendizaje este tipo de metodología en la modalidad en línea? Por un lado tenemos las formas gráficas, las imágenes y los textos del problema planteado. Todo esto ayuda a comprender los procesos cuando la modalidad es en línea. De hecho, como lo mencionaba, también se aplica para la modalidad presencial y a distancia. ¿Dónde se aplica este tipo de estudio? Esto tiene lugar en las ciencias básicas a través de la ingeniería, en las ciencias naturales, por ejemplo, en impactos ambientales, en ciencias biológicas, un ejemplo es la genética, en la administración a través de la contabilidad, declaraciones fiscales, y en ciencias de la salud a través de procesos de producción de vacuna. Estos son algunos campos de estudio donde se aplica la metodología de aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo? Pues a través de la simulación de problemas tipo de los modelos que se vayan a plantear. ¿Qué materiales de apoyo se pueden elaborar para esta metodología? Tenemos mapas mentales, videos, gráficas, bases de datos, hojas de cálculo, software especializado y documentos de texto de donde se puede obtener toda esta información. ¿Qué ventajas tenemos de esta metodología? Pues la ventaja de todo esto es que es multidisciplinaria, es decir, para un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales que operan en conjunto durante un tiempo determinado, ellos van a resolver un problema complejo ya que tienen un objetivo común. El ser multidisciplinario significa la ampliación de perspectiva del trabajo y del análisis. Se rompen resistencias y criterios preconcebidos, se ahorra tiempo y energía, hay un mejor rendimiento de las competencias individuales con la actuación del personal más indicado para una situación determinada. Es decir, un especialista en, digamos, física, pues se va a abocar a las partes físicas. Se cuenta con un matemático, quien se va a dedicar a resolver ecuaciones, todas las ecuaciones planteadas del proyecto. Y así cada persona, de acuerdo a su profesión, se va a abocar a un problema, más bien a la sección de ese problema que se está tratando. También existe la garantía del seguimiento de los proyectos, es decir, no se depende de una sola persona o de una sola profesión. Y además permite un cierto distanciamiento intelectual respecto a lo cotidiano, es decir, no vemos la situación tan de forma coloquial, sino más bien ya como profesionistas. Las desventajas de esta metodología son los conflictos que se pueden llegar a dar entre las personas del equipo y pues en ocasiones se dan relaciones interpersonales, lo cual ocasiona un arma de dos filos. También está el trabajo asíncrono, el cual es propiciado por el desfasamiento de ideas y en ocasiones se da la falta de ética y de moral, ya que algunas personas trabajan y otras no. Como conclusiones de esto, podemos ver, la pregunta realmente es, ¿cómo implementar la estrategia en la asignatura de álgebra, que es la que yo asesoro, en la carrera de logística y de transporte? La respuesta es muy sencilla. Al ser la carrera de logística y transporte una ingeniería, esta metodología aplica para cualquier proyecto de ingeniería, ya que lo básico para la resolución de ecuaciones es el álgebra elemental. Bien, como último tenemos las referencias. La primera referencia corresponde a la información que utilicé para buscar significados de algunos términos, y la segunda pues es el manejo de Creately, que es un software para hacer mapas mentales, que son todos los que presento aquí. Por su atención, gracias.